Señores participantes, continuamos en esta segunda sesión con la maestría de Planificación Estratégica al Desarrollo y nuestra asignatura de Presupuesto Público Nacional. En breve retrospectiva diremos que en clase anterior vimos las diferentes versiones conceptuales del presupuesto, sus diferencias en presupuesto público respecto al presupuesto privado, la manera como se formula el presupuesto y se prepara el proyecto, así como los objetivos, metas y responsabilidades. Pero esta vez debemos ubicar el presupuesto dentro de la Carta Política del Estado. Nosotros tenemos un derecho positivista, siguiendo la escuela de Hans Kelsen, en la que dentro de la pirámide de normas, la Constitución es por encima de todas. La propia Constitución del Estado dice que cuando un administrador de justicia encuentra un conflicto entre una ley ordinaria y la Constitución del Estado, debe preferir a esta, en lo que la doctrina ha dado en llamar el control difuso. Pero también el Tribunal Constitucional ejerce un control de la Constitución del Estado y para eso ha sido creado un control concentrado, así denominado. Nuestra Constitución contempla el presupuesto del Estado y efectivamente vemos que en el denominado régimen tributario y presupuestal está el capítulo en el que señala que los gobiernos regionales y locales solo pueden crear o suprimir contribuciones. ¿Por qué ha contemplado esto la Carta Política? Porque el pliego de ingresos del presupuesto se enjuga o se nutre de los tributos y está prohibida la doble tributación. Consecuentemente, un sector que no se ha transferido a las regiones ni a los gobiernos municipales es economía y finanzas. Los gobiernos regionales y locales tienen especies parafiscales, especies menores, como son contribuciones y tasas en su ámbito y jurisdicción, pero no pueden gravar hechos imponibles que ya grava el gobierno nacional y que cobra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Ha sido muy puntual el legislador constituyente al contemplar que los tributos se crean por ley y dentro de los tributos están las contribuciones, los impuestos, las tasas y los recursos parafiscales. En los gobiernos regionales o locales solo se pueden crear o suprimir contribuciones y tasas en sus jurisdicciones y ya vemos que son especies menores. Pero los tributos se crean por ley. Se crean también beneficios tributarios por ley. Exoneraciones, aplazamientos, fraccionamiento del tributo. Eso viene contemplado como una prerrogativa, contemplado en la Constitución del Estado como una prerrogativa del Congreso Nacional. Y también la Carta Política ha establecido un calendario de cómo es que el Poder Central debe enviar al Parlamento el proyecto de presupuesto. Y estableció el 30 de agosto como fecha en que debe hacerlo, pues al 30 de noviembre el Parlamento ya debe haber aprobado este proyecto. Tan es así que si hoy estamos a 3 días de terminar el mes de noviembre, o a 2 días, estamos pues a portas de aprobar el presupuesto del año 2013 y esta es responsabilidad del Parlamento Nacional. El 30 de agosto la responsabilidad fue el Ejecutivo de enviar el proyecto al Congreso y el 30 de noviembre la responsabilidad del Congreso de aprobarlo ya como una ley de la República. Por eso es importante que este calendario se respete. Si nosotros vemos que vamos a abrir una hipótesis, que no se aprobara el presupuesto en el Parlamento Nacional el 30 de noviembre, dice la Constitución del Estado que el Poder Ejecutivo promulga con decreto legislativo su proyecto, con lo cual el Congreso no ha participado, ni ha hecho propuestas, modificaciones, porque no logró ponerse de acuerdo a las bancadas parlamentarias para aprobarlo, y eso sí sería grave. El presupuesto, más allá de su marco constitucional, tiene una ley general del sistema de presupuesto,
que también se llama Ley Marco de Presupuesto. Nos referimos a la Ley 28.411. Esta norma sirve y regula la formulación y la aprobación de todos los presupuestos anuales, el del próximo año, el de subsiguiente año 2014, el ulterior del 2015 y sucesivamente. Esta es una ley que sirve para pautear, para regular, para establecer los parámetros y lineamientos en que se debe discutir el presupuesto nacional. Ninguna ley anual del presupuesto, de ayer o de hoy y mañana, en el tiempo, puede apartarse de la ley 28.411, que es la ley marco de presupuesto. Pero hay sistemas que deben tenerse en cuenta, así como hay un sistema de presupuesto, que es un conjunto de elementos concatenados, entretejidos, que se relacionan para un propósito, que convergen en un propósito común, y por eso se llama sistema. También hay un sistema nacional de endeudamiento público, porque con la aprobación de la ley de presupuesto, el Parlamento tiene el deber de aprobar la ley de endeudamiento del siguiente ejercicio. Así como aprueba la ley de presupuesto del siguiente ejercicio, para el caso del año 2013, también aprobará la ley de endeudamiento del año 2013. Y esa ley que va a aprobar tiene una ley marco de endeudamiento, que es la 28.563. De modo que hay una ley marco de presupuesto y una ley marco de endeudamiento, un sistema nacional de contabilidad pública y un sistema nacional de tesorería. El Tesoro Público tiene una función muy delicada, altruista, por igual, y eso está regulado. La ley de tesorería es la 28.693 y la de contabilidad la 28.563. Estos conjuntos sistematizados de normas tienen por objeto ver que el presupuesto nacional tenga conducencia, que tenga organicidad, que tenga destino, que por objetivo final lleve consigo el bienestar a la población, que se mejore la infraestructura del país, que el presupuesto contemple qué hospitales, qué carreteras, qué puentes, qué escuelas nuevas se van a hacer, cuánto se va a destinar para la remuneración del sector público, para las pensiones de los cesantes y jubilados. Esta ley de presupuesto tiene que estar conversando, si el término cabe, con otras leyes sistematizadas. Nosotros tenemos que ver cuánto vamos a tener como capacidad de endeudamiento el próximo año y cuánto vamos a pagar por el servicio de la deuda externa. Ahí no se le va a ocurrir al ministro decir, me voy a endeudar con el Banco Interamericano en tal monto, con el Banco Mundial en tal monto, con el Club de París en tal otro. Si es que la ley de endeudamiento no se lo autoriza, no puede hacerlo, ni aún porque sea el ministro. Y tampoco el ministro podrá decir, el próximo año le voy a pagar al Fondo Monetario o al Club de París o al Banco Mundial tanto, si es que la ley de endeudamiento no se lo ha contemplado y autorizado. Por ejemplo, recordemos, el año 2009, el ministro de Economía de entonces, señor Valdivieso Montano, tuvo que pedir autorización al Congreso para prepagar la deuda al Club de París. Prepagar, deuda que se vencía el 2015, la pagó el 2009, pero tuvo que pedir autorización al Congreso. ¿Y por qué? Muchos se preguntaron en la prensa escrita, televisiva, ¿por qué tiene que prepagar? Es que los acreedores le daban al país nuevos créditos con mejores tasas de interés y doblándole el monto del crédito anterior. Los acreedores, ¿acaso le dijeron, vamos a hacer un lenguaje coloquial, vamos a suponer que le dijeron al ministro de entonces, ministro de Economía, señor Valdivieso Montano, usted nos debe pues 5.000 millones de dólares,
¿qué le parece si pagados estos, que se van a vencer en 2015, me los paga ahora en el año 2009, pero le damos el doble de créditos y además le bajamos de 5.000 a 3.000? Ya no va a pagar los intereses que venía pagando. Entonces eso no se llama economía, eso se llama finanzas. Nuestro ministerio, por eso se llama en el Perú Ministerio de Economía y de Finanzas, porque las finanzas le pueden permitir al ministro tomar una decisión así, pero con aprobación del Congreso, porque está comprometiendo el gasto, el pliego de egreso del presupuesto nacional. Y como eso no se previó el 1 de enero, no se había previsto, sino a mitad de año vino la propuesta del Club de París y la decisión política se consultó a mitad de año, el Congreso le autorizó y se prepagó la deuda externa, solo al Club de París, con un monto determinado. Eso no había sucedido antes. De modo que sí, estos sistemas de presupuesto, de endeudamiento, de contabilidad, de tesorería, se dan la mano, no pueden concebirse separadamente. El Sistema Nacional de Presupuesto y la Gestión Presupuestaria. ¿Cómo es que en la Dirección Nacional de Presupuesto Público, cuyas siglas son DNPP, se va a planear, a formular y se emite opinión en materia presupuestal? La Dirección Nacional funciona todo el año, evidentemente, no solamente en los meses que de agosto debe enviar el presupuesto del próximo año el señor Presidente de la República al Congreso. La Dirección Nacional de Presupuesto trabaja todo el año y puede emitir opiniones. Si una región le hace una consulta sobre materia presupuestal, la absuelve la Dirección Nacional de Presupuesto. Pero también los pliegos presupuestales los va diseñando los gobiernos regionales, locales, las instituciones públicas, las universidades públicas. Solo por método se concibe que en el gobierno central hayan organismos que sin pertenecer, sin estar bajo la subordinación o la línea orgánica del señor presidente o de algún ministro, sin embargo, presupuestalmente están contenidos en el pliego del gobierno central, pero son autónomos. Ejemplo, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República. Las partidas para estos organismos constitucionales autónomos salen por el pliego del gobierno central, pero son autónomos. Algunos podrían pensar, pero ¿cómo es posible que, por qué no tienen una formulación y una autonomía? Bueno, constitucionalmente está previsto, y en la ley 28.411 de Ley Marco de Presupuesto está previsto que ellos serán entes autónomos, pero del presupuesto la tienen a través del gobierno central. Y así la unicidad de caja la tiene el ministro de Economía y el director nacional del Tesoro Público. Llevan adelante la ejecución del presupuesto autorizado, orientándolo al cumplimiento de sus metas programadas. No puede dejar de poner atención a las metas programadas. Evidentemente coordinando todos los titulares de pliego con la Dirección Nacional del Presupuesto Público las pautas a seguir en materia presupuestal. Si un titular de pliego, el ministro de Defensa, llama al director de presupuesto y le dice, ponga a disposición de este pliego la partida que nos corresponde en el mes de tal, el último trimestre del año. Entonces, supóngase usted que estamos en el mes de agosto, no le puede poner antes de tiempo las partidas del último trimestre del año. Eso va calendarizado. Entonces, tiene que haber una coordinación con la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Ni el ministro lo puede autorizar si es que no está dentro de la programación. Y es que el presupuesto nacional responde a variables macroeconómicas. El presupuesto nacional tiene como variables la balanza comercial, la balanza de pagos, la tasa de cambio, la presión tributaria, el Producto Bruto Interno, la presión tributaria que SUNAT tiene que estar en permanente contacto con el Ministerio de Economía por si hubieran bajas en la recaudación. Entonces puede haber de pronto un desequilibrio presupuestal. Tiene que haber una estrecha coordinación entre los operadores económicos.
¿Cuál es el alcance, consecuentemente, del Sistema Nacional de Presupuesto? El gobierno central, empresas de los gobiernos regionales y locales, ¿cómo no? Pueden haber empresas regionales en la región La Libertad, en la región Arequipa, en la región Iquitos, o Loreto, perdón. El FONAFE, que es el Fondo Nacional Financiero del Estado, y otras entidades. Pero nuestra Constitución dice que el presupuesto tiene por sectores el nacional, el regional y el local. Que pueden haber desprendimientos a nivel empresarial, es evidentemente comprensible si un gobierno provincial como el de Trujillo cree que directamente no va a haber el recoge de la basura y el saneamiento, pues crea una empresa municipal de limpieza, y es una empresa paramunicipal, pero que va a tener evidentemente una cierta autonomía, un régimen laboral de sus empleados distintos a los servidores del municipio provincial. Para eso es una empresa paramunicipal. Claro, si nosotros vemos ya desde el punto de vista cosmorámico, la Dirección Nacional de Presupuesto, el más alto nivel técnico, luego viene la entidad, vamos a suponer, la Contraloría o el Ministerio Público, el titular. ¿Quién es el titular del pliego? El señor Contralor o el señor Fiscal de la Nación, según su pliego, y después viene la Oficina de Planificación y Presupuesto. Con esos niveles conversa diariamente, si es posible, a cada momento. El director nacional de presupuesto puede citar en el día al jefe de la oficina de presupuesto o al titular de la entidad o a todo el directorio de la entidad para advertirles que no se está aplicando debidamente y los riesgos que eso supone para ellos mismos. Entonces, la ejecución de los fondos públicos tiene también que verse dentro de una actuación eficiente del órgano que acota y recauda los tributos. En el 1 de enero de cada año la jefa de SUNAT puede decir vamos a recaudar 60.000 millones de soles. Pero de pronto hay un reporte de la alarma según el cual en junio o en julio va a bajar la recaudación. Hay problemas climáticos en determinadas regiones eminentemente agrícolas y los agricultores van a pedir fraccionamiento, van a pedir aplazamiento de sus deudas. Una cosa es estimar la recaudación en el mes de enero y otra cosa es vivirla y percibirla durante los 12 meses del año. Entonces, evidentemente, hay un vaso comunicante permanente entre el señor Ministro de Economía, el señor Director Nacional de Presupuesto y la jefa de la SUNAT. Porque nosotros básicamente tenemos como ingresos del presupuesto los tributos. Ya no tenemos empresas del Estado. En su mayor parte han desaparecido. En el caso peruano estoy poniéndome, ¿no? Ya no existe Aeroperú, ya no existe Entel Perú, Compañía Peruana de Teléfonos, Hierro Perú, Cider Perú y todas las razones sociales que terminaban en la palabra de nuestro querido Perú. Consecuentemente, los tributos son los que debemos cuidar. Entonces, el proceso presupuestario tiene que ver con programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control. Si nosotros queremos integrar este ciclo, tendríamos primero que ver que dentro de la programación esté el presupuesto participativo. El alcalde tiene que recoger las demandas, el inventario de necesidades de su pueblo. Y la región por igual. Y el titular de pliego ministerial también. Programa. La Dirección Nacional de Presupuesto formula. El ministro se lo alcanza al presidente de la República, el presidente el 30 de agosto remite al Congreso. El Congreso aprueba el 30 de noviembre el presupuesto nacional. El 1 de enero se comienza a ejecutar en todos los pliegos. Los 17 ministros, los 25 presidentes regionales, los 1.800 alcaldes, y comienza la evaluación. ¿Se está gastando bien?
¿Hay medidas de austeridad en el presupuesto? Alertan. ¿Por qué se están violentando las medidas de austeridad? Está prohibido comprar automóviles. ¿Por qué en el mes de enero, iniciando el presupuesto, se compró? ¿Por qué no pidió autorización para que se flexibilice el presupuesto? Entonces hay una evaluación permanente y hay reportes alarma. Si la Contraloría a un titular de pliego le encuentra mediante un examen de control público una responsabilidad, le pone un letrerito que se llama rindente y no lo va a soltar sino después de varios años. Si es posible, lo siente en el banquillo de los acusados. Mucho cuidado para quienes mañana van a manejar presupuesto público con la ejecución que tiene que ser correcta y de acuerdo a la previsión legislativa y de ninguna manera de acuerdo como el ánimo de la empresa, de la entidad estatal, se lo dicta. Tiene que ser con riguroso apego a la ley. Entonces la programación tiene que ver con esto. La Dirección Nacional de Presupuesto estima que debe asignarse recursos ordinarios, recursos públicos en una palabra, se constituye un pliego presupuestal para optimizar los servicios en bien de la población. Hay objetivos institucionales, evidentemente, no solo en el gasto, sino en la estimación de los ingresos. En este sentido, tenemos que ver una triple dimensión del presupuesto. Un titular de pliego. Imagínese usted el Ministerio del Ambiente. Va a ir al Congreso, hoy estamos 28, puede ir antes del 30 a exponer. Tres pliegos. El pliego del año 2011 ya ejecutado, el avance del presente año 2012 y la proyección del 2013. Esa triple dimensión presupuestal recae sobre el titular de pliego. En el ejecutado del año anterior, para el caso del año 2011, se llama Cuenta General de la República. El Parlamento le tiene que decir cómo estuvo su cuenta general del año pasado. ¿Se cumplieron las metas? Luego le preguntará cómo avanza el presupuesto de este año. ¿Se están cumpliendo? Finalmente le pregunta cómo se ha proyectado en el 2013. Usted está estirando la mano que le den más recursos para el año 2013, pero no ha cumplido con lo que se le asignó en el año 2011 y no está cumpliendo con lo que se le está asignando en el 2012. ¿Con qué autoridad usted pide recursos mayores en el presupuesto 2013? Esa triple dimensión del presupuesto es responsabilidad de los titulares de pliego. Evidentemente, todo esto es una labor de concientización permanente. La formulación ya es la fase en la que el Ministerio madura esas estimaciones, esas asignaciones, teniendo en cuenta un marco macroeconómico multianual. Efectivamente, nuestro país tiene un marco que se va hasta el año 2014 y evidentemente estamos ante la antesala de la aprobación presupuestal, con lo cual el presupuesto queda expedito para hacer el inicio de su ejecución el 1 de enero del año siguiente. En la próxima clase podremos ver ya una dimensión más dinámica del presupuesto nacional. Muchas gracias.